¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde, ¿cómo están? Una vez más nos reunimos aquí en este domingo, primer domingo del mes de junio. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir, de poder celebrar juntos un tiempo más en comunidad. Queremos darle la bienvenida, recordarles que somos la Iglesia Cristiana Confraternidad Acevedo, una iglesia más allá de los muros, aunque no estemos pudiendo reunir, estar presencialmente todos allí. Por estos medios damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de podernos reunir. Hoy vamos a tener una serie de mensajes en el libro de Habacuc. No sé cuántas veces usted ha leído el libro de Habacuc, cuántas veces ha podido disfrutar de este breve pero hermoso libro. Entonces le queremos animar a que no se pierda en el transcurso de estos domingos lo que vamos a hablar sobre el libro de Habacuc. Para iniciar quiero compartirle algo acerca del libro de Habacuc. Me permita leer acerca del profeta. Es un profeta del cual no se conoce mucho en la actualidad, pues parece o se dice que vivió en las últimas décadas o tiempos del reinado del sur de Israel, más o menos en el año 605. Las circunstancias históricas del país en el momento estaban enmarcadas por diferentes cosas. Era una época de injusticia, de idolatría, era una época de violencia y una época de corrupción. Esto se vivía pues en diferentes ámbitos, y había otra cosa muy importante que preocupaban al profeta, entre todas ellas, era que la ley había sido abandonada. Este profeta no hace lo que normalmente hacen todos los profetas, que es denunciar el pecado del pueblo, irse contra los líderes religiosos y hablarles a ellos. No, Habacuc no hace eso. Habacuc son solamente 3 capítulos. Habacuc va directamente a Dios. Y este libro, al ser corto, de 3 capítulos, se centra en que presentar su queja ante Dios y esperar que Dios responda. Y el libro se desarrolla en esto. Habacuc se queja, Dios responde. Habacuc presenta nuevamente como su objeción frente a lo que escucha en la respuesta de Dios, y luego, después que Dios le responde a eso, ya Habacuc entra nuevamente en el capítulo 3 y expresa un salmo muy interesante que obviamente después lo vamos a mirar. También es importante saber que el libro de Habacuc está incrustado en la historia, donde ya está finalizando la caída del imperio asirio, e iniciando o va a iniciar el reinado del imperio babilónico. Y está marcado, como les dije, por cosas de violencia, injusticia, corrupción. Lo que Habacuc trata de hacer es comprender la bondad de Dios en medio de una sociedad tan mala e injusta en este mundo. Entonces, eso es más o menos el contexto histórico que quiero compartirles del libro de Habacuc. Y hemos titulado esta bonita serie sobre el libro de Habacuc, la hemos titulado Habacuc, preguntas a Dios. Y el título del mensaje que hemos traído para ustedes en esta tarde es: vea, escuche y espere. Vea, escuche y espere. Históricamente, creo que todos nosotros que estamos en diferentes etapas de la vida, hemos visto o vivido cosas en nuestro país que son como que nos consternan, que nos aterran, digámoslo así. Nos ha tocado ver o escuchar sobre violaciones, nos ha tocado ver sobre asesinatos a niños y a mujeres. Los que hemos crecido en esta zona de la comuna donde está nuestra iglesia,
Vimos cómo la violencia arrasaba en muchas cosas, con comunidad, con gente inocente. En nuestro país también vivimos en este momento situaciones que, como en las zonas rurales, donde la violencia hace que sean desplazadas las personas, y esto trae mucha más más pobreza. Entonces, también vemos los grandes escándalos de corrupción a gran escala y a menor escala. Vemos entonces en este momento todas estas cosas que vienen afectándonos a todos nosotros. Y creo que surge la pregunta de todos: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y quizás nos hemos preguntado, bueno, ¿dónde está Dios? Yo creo que a ustedes le han hecho esa pregunta, a mí me han hecho esa pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de estas situaciones tan difíciles? Y otros se atreven a decir que si Dios existiera, no existiría tanta maldad en la tierra. ¿Dónde está Dios porque hay tanto silencio frente a estas situaciones que usted y yo, que nuestro país está viviendo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la opresión? Tantos impuestos que hay. ¿Qué hacer frente a toda la problemática que estamos viviendo? ¿Qué hacer frente al tema de la corrupción? Como hemos venido hablando, y algunos comentaron que es uno de los problemas que tenemos a nivel nacional. ¿Qué hacer frente a esto? Déjeme decirle algo, estos eventos no son de ahora. Todos estos problemas son problemas de tiempos atrás, de mucho tiempo atrás, que muchas naciones, y no solamente nosotros, sino muchas naciones las han enfrentado. Vamos a mirar en esta hora lo que el profeta Habacuc dijo e hizo frente a esos problemas que vio en su país y que son semejantes a los nuestros, y así poder nosotros mirar qué podemos aprender de ello. Así es que le invito a que por favor abra su Biblia en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Abra su Biblia, usted que ya está ahí en nuestra transmisión, que tiene su papel y su lápiz. Abra su Biblia conmigo y vamos a leer lo que Dios quiere compartirnos en esta hora. Dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, a ese pueblo despiadado e impetuoso que corre por toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena
y ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplanes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Señor, pedimos que nos hables en esta tarde. Que tu Espíritu, Señor, sensibilice nuestro corazón y que abras también nuestros oídos y nuestros ojos para entender, nuestro entendimiento, para comprender lo que quieres decirnos en esta hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a veces en nuestra relación con Dios nos han dicho que a Dios no se le puede preguntar por qué. Y encontramos en este libro a un hombre que hace preguntas a Dios. Preguntas y preguntas a Dios. Después de analizar su situación, después de ver la situación de su comunidad, le pregunta a Dios. Y le hace una pregunta que está enfocada en ¿por qué Dios guarda silencio? Habacuc ve la violencia, ve la injusticia, Habacuc ve todas estas cosas y se pregunta, Dios, ¿por qué guarda silencio? Eleva sus quejas. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué no hablas frente a esta situación? Yo creo que nosotros en algunos momentos o alguna vez de la vida nos hemos sentido como el profeta al ver la situación de nuestra nación. En todos los aspectos de violencia y aspectos de corrupción, aspectos de injusticia. Y como dije ahora, muchos nos han preguntado si Dios existiera, nada de esto debería estar pasando. Obviamente culpan a Dios de todo lo que sucede, de las acciones del ser humano, pero muchas cosas de estas son producto del cansancio del ser humano frente a ver estos problemas y que nadie da solución. Y es cierto, hay cosas que nosotros vemos y nos asustan. Ejemplo, la violencia contra la mujer, las muertes de los líderes sociales, los enfrentamientos entre bandas, entre delincuencia, con los grupos al margen de la ley, ver que alguien es asesinado porque pasó una frontera invisible. Pero también tenemos algo más interno, la violencia intrafamiliar. En esta cuarentena se ha incrementado también el maltrato a los hijos, hijos que maltratan a sus padres, padres que maltratan a sus hijos. También en el tema de la injusticia, creo que usted y yo hemos podido analizar un poco de esto. Los pobres son cada vez más pobres. Es incomprensible, gente con tanto dinero y gente con tan poco dinero, tan pocas oportunidades. También es injusto, no sé si ustedes vieron las noticias estos días, de cómo los alimentos de los campesinos se han perdido porque no hay carreteras buenas para sacarlo o no tienen a quien venderle sus productos. Y parece un tema muy lógico porque esta pandemia o esta cuarentena nos ha mostrado que si hay alguien importante o algo importante para nosotros es el agro, para los citadinos. Lo que ha sostenido la vida de los citadinos en cuanto a alimentación es el agro. También está el aspecto de la injusticia en el área social. Y sabe que lo hemos enmarcado mucho en que somos calificados por estratos. Hace un tiempo estuve con una pareja mexicana y a ellos les parecía muy, muy extraño que se viese esa división entre nosotros por estratos, donde eso lo que muestra es el nivel social. Entonces,
Aunque esta pandemia trajo crisis a todos los estratos, es importante también ver que aún la gente de estrato 4, 5 se vio afectada por ellos. A nivel de injusticia social, los pobres cada día son más pobres, es una realidad y esto está mostrando cómo los estratos 3 y 4 han sido los muy afectados también por toda esta situación. Y aún a los ricos también les ha causado grandes males todo esto. Muchos se han quejado de esto, del abismo salarial entre un senador de la República y un obrero o un profesional en la salud, por ejemplo, que son los que en ese momento están al frente de todo. Todo esto son muestras de injusticia en esa área. También podemos, permítame, yo sigo mirando acá, la injusticia en la justicia, y eso parece contradictorio, pero vemos como personas que cometen un delito menor y pagan más cárcel que aquella persona que desangró el país en un acto de corrupción. Ver cómo algunos se oponen a la cadena perpetua frente al tema de los violadores. Otro tema que trajo bastante controversia fue, yo creo que ustedes lo vieron en las noticias, fue la rebaja de pena al asesino de la niña Zamboní. La libertad, dizque por vencimiento de términos a personas que han desangrado, que han robado a la nación. Todas estas cosas son situaciones que realmente usted y yo hemos visto. Personas que se han robado grandes cantidades de dinero y están en su casa por cárcel o viven mejor que cualquier otro lugar. Cuando personas en la cárcel tienen que comprar un pedazo o pagar un pedazo a los jefes en los patios para poder dormir. Es injusto también que a una persona se le discrimine por vivir en un barrio popular. Eso muchos lo hemos enfrentado, que porque somos de un barrio popular, porque somos de las comunas, se discrimina. Y a veces sé de mucha gente que solamente por el hecho de no vivir de vivir en determinado barrio le han dicho no a su empleo. Somos tratados como delincuentes. Y aquí hay un error que a todos nosotros, principalmente a nosotros nos han catalogado. Y quiero rápidamente mencionarles eso. En muchas partes de Colombia piensan que los que viven de comunas son de las comunas, es un término despectivo, no, ellos son de las comunas. Entonces, ¿por qué es de las comunas? Es un delincuente, es un ladrón. Pero hay gente que no sabe que en Medellín, en Antioquia, está dividido por comunas. Así es que los ricos viven en una comuna, los pobres también viven en una comuna. Hay una diferencia entre una comuna y un barrio popular, eso sí es diferente. Pero aquí todos vivimos en comunas. No es porque el de la comuna 13 es esto, el de la comuna 2 es esto. Todos vivimos en comunas. El centro es una comuna, el poblado es una comuna. Así es que es importante como dar esa claridad en medio de esto que les estoy compartiendo. También, dejando un poquito de lado, hablando de las comunas, hablamos de la opresión en la que se siente, la que vivimos. No quiero quedarme mucho acá, pero sí tenemos muchos impuestos. Tenemos el impuesto del 4 por 1000, que supuestamente era algo tan temporal para ayudar a los banqueros, y ya llevamos años en esto y no lo han podido quitar. Los habitantes del barrio, lo podemos ver en las noticias, muchos habitantes del barrio Santa Cruz se sienten oprimidos porque no los dejan salir por este tema de la pandemia. También algunos se sienten oprimidos porque, siendo un país productor de gasolina, pagamos una de las gasolinas más caras del
del continente. Y el otro flagelo, que aunque ustedes ya lo hablamos un poquito, es importante compartirlo, es la corrupción. Este cáncer que está acabando con el país. Es algo ilógico, es una noticia ya vieja, pero es algo ilógico que el fiscal anticorrupción lo hayan capturado por corrupción. Eso pasó aquí, en nuestro país. La corrupción ha afectado a la FIFA, al fútbol. Tenemos corrupción en la iglesia, tenemos corrupción en la política, tenemos corrupción en la justicia. Todas estas cosas, todos estos líos en los que se meten los servidores públicos, todo lo que las contrataciones públicas traen, todo esto son cosas que nos están mostrando a nosotros la corrupción a un nivel grande, pero también cosas a bajo nivel. Pagar por hacer una fila, pagar para que tu vehículo pase la tecnomecánica, darle a alguien, a un servidor público, que dinero para que no te haga el informe porque cometimos una infracción de tránsito. Todas estas son cosas que todos nos vemos afectados, todos los días las vemos y quizás hasta a veces caemos en ellas. Por eso la pregunta es, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a esta realidad? Estos mismos problemas de corrupción, de injusticia, de violencia, de opresión, los vivió el profeta. Y él lo que hizo fue acudir a Dios. No se empezó a quejar de la situación del país, aunque la vio él. Vio su problema y lo llevó a Dios. Y por eso le dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que nos salves? Los versículos 1 al 4 muestran la radiografía de lo que estaba viviendo Israel, lo que el profeta vio que estaba viviendo. Y quizás es lo mismo que usted y yo podemos ver, es lo mismo que usted y yo estamos viendo en la actualidad. Tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de opresión y de injusticia social y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a todo esto? ¿Cuál es la decisión que debemos tomar? Creo que el profeta nos enseña algo importante y es, si nos vamos a quejar, quejarnos con la persona que realmente puede darle solución a esto, y es elevar nuestra queja a Dios. Mire, de nada nos sirve quejarnos entre nosotros. Usted y yo no vamos a solucionar el país, a arreglar el país con esto. Que podemos hablar y compartir, sí, pero quejarnos y se levantan controversias, se levantan discusiones, porque el uno es de una cosa, el otro es de otra. Nosotros no nos sirve de nada eso. La radiografía que nosotros hemos hecho, que usted ha hecho continuamente de lo que está viviendo nuestra nación, de lo que vive en su barrio, de lo que vive en su casa, de lo que vive en su entorno. Que podamos hacer acciones correctivas puede ser, pero lo primero que debemos hacer es ir a aquel que puede intervenir en la historia, y ese es Dios. Dios puede intervenir en la historia actual de Colombia. Nadie más puede hacerlo. Si usted mira, nos quejamos de un gobierno, llega otro, nos quejamos de ese otro gobierno, llega otro y nos quejamos, porque continuamente van a estar sucediendo cosas que no nos gustan o que nos gustan. Pero lo que aquí hace Habacuc es elevar su queja a Dios y le pregunta, ¿hasta cuándo? Como si estuviera cansado. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto siga pasando? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo el sufrimiento? Todo esto, ¿hasta cuándo vas a seguir sin mirar a el tema de la injusticia? Elevar nuestra queja, nuestro reclamo, nuestra petición a aquel que todo lo sabe, a aquel que tiene el control de la historia y del tiempo. Eso es lo que el profeta nos muestra.
Él no se queda simplemente en la queja, él va donde el Señor. No va y denuncia lo que están haciendo, las malas acciones de los otros. Va directamente al único que puede hacer algo. Y mire, la época que estamos enfrentando, con todos estos grandes problemas que hemos mencionado, debe ser una época que nos acerque mucho más a Dios. Que si podemos hacer cosas pequeñas, las hagamos para mejorar, para ayudar. Pero si hay cosas que se salen de nuestro control, que nosotros no podemos hacer nada, son cosas que tenemos que llevar al trono de nuestro Dios. Eleve su queja, eleve su reclamo, eleve su petición. Todo lo que usted tenga frente a esto, todo esto que le hace daño a usted, que usted le está carcomiendo por dentro, la injusticia, la opresión, la violencia. Si a usted le duele todo esto, lo que está sucediendo con su barrio, con su ciudad, con el país, lo mejor que podemos hacer es llevarlo al Señor. Él es el único que puede hacer algo importante en esta nación. Por eso, como principio, creo que 2 principios encontramos en este pasaje. Y lo voy a leer este primer principio, y es: los grandes problemas que enfrenta nuestro país son una buena razón para acudir en oración y pedirle a Él una respuesta. Le repito, es el primer principio. Los grandes problemas que enfrenta nuestro país son una buena razón para acudir a Dios en oración y pedirle a Él una respuesta. ¿Por qué? Esto es lo mejor. Porque Él es soberano. Dios tiene el control de la historia. Miren, así como Habacuc hizo su radiografía de lo que estaba sucediendo en su país, usted y yo hoy en el siglo XXI la hacemos y pasa lo mismo. Los mismos factores: violencia, corrupción, injusticia. ¿Y a quién acudió Habacuc? A Dios. Habacuc acudió a Dios que puede cambiar la historia. Él es el único, porque Él tiene control de la historia. El Señor tiene control de la historia. Él es el Señor de la historia. Él puede intervenir en la historia. Él es el único. Así es que muchos que tienen la posibilidad se van huyendo para otro país porque allá encuentran cosas mejores. Puede que sí. Pero van a encontrar también situaciones, no todas, pero algunas, la misma. ¿Cuánta gente se ha ido del país evitando la violencia y murieron por actos de violencia en otro país? Lo mejor que podemos hacer frente a esto es acudir al que tiene dominio y control de la historia. Él es el que tiene una respuesta. Este pasaje, que está dividido en esas 2 porciones, versículos 1 al 4, es la queja u oración de Habacuc, y los versículos siguientes son la respuesta del Señor. Y mire, por favor, el versículo 5. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Aquí es un elemento importante. Primero, lo que les decía, Dios interviene en la historia. Dios no se queda quieto, Dios no es ajeno a lo que está sucediendo. Y le está diciendo al profeta mire y contemple. El profeta le dice al Señor: ¿hasta cuándo? Estaba buscando una respuesta, el Señor le responde. Y creo que esto es uno de los momentos más maravillosos, porque ¿cuántas veces nosotros decimos que Dios no responde a nuestra oración o que guarda silencio? Aquí el profeta pregunta y Dios responde. Dios le responde y le dice: mire a las naciones, mire lo que está a su alrededor, porque soy por hacer cosas grandes. Pero
es bien interesante que el Señor le dice al profeta, bueno, ya analizó la situación de su país, mire la situación de las otras naciones, que son ¿qué? Iguales. ¿Por qué? Porque habla, y mire, esto es lo más que ilógico o poco ortodoxo, podríamos decir nosotros, de lo que hace Dios. Va a traer justicia frente a lo que está haciendo el pueblo israelita con una nación mucho más sanguinaria, con gran poderío militar, una nación mucho más mala e injusta que la misma nación de Israel. Pero eso lo hace Dios. Y si usted mira en los versículos siguientes, no los vamos a leer porque ya los hemos mirado, va a traer juicio a la nación por medio de los caldeos, o sea, de Babilonia, sabiendo que son más sanguinarios. Él comienza a desarrollar o a decir lo que es el pueblo babilónico, lo que hacen ellos. Y termina diciendo, ellos cometen un pecado y es hacer de su fuerza Dios. O sea que le dice al profeta, mire las naciones, pero en las naciones también está pasando lo mismo. Pero lo importante es que Dios está por intervenir en la historia. Eso es valiosísimo. Dios está por intervenir en la historia en ese momento, porque le dice, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Dios iba a hacer cosas muy relevantes dentro de la nación, pero Él lo va a hacer. Quería una respuesta, ¿hasta cuándo? Estoy por hacer cosas. Estoy por hacerlas. Así es que es importante que usted y yo entendamos la intervención de Dios en la historia. Dios siempre ha intervenido en la historia. Dios nunca ha dejado de que su mano pase o pase desapercibido en los acontecimientos históricos que vive no solamente Colombia y que ha vivido el mundo en general. Porque tenga en cuenta algo, nunca olvide esto, Dios es el Dios de la historia. Él tiene dominio sobre ella. Así es que, aunque parezca poco ortodoxo o ilógico lo que Él hace, nosotros tenemos que descansar en que Él va a intervenir en estas situaciones. Él ya vio lo que estaba sucediendo en los tiempos del profeta Habacuc y Dios está viendo lo que está sucediendo en nuestro territorio. Dios está viendo la injusticia. Dios está viendo los actos de violencia. Dios conoce la opresión. Dios conoce los actos de corrupción que tenemos. Nada de eso es ajeno para Dios. Él no es indiferente a nada de estas cosas. Simplemente nos toca a nosotros quedarnos quietos y esperar. Nos toca a nosotros quedarnos quietos y con paciencia ver lo que Dios va a hacer en la historia. Su intervención en la historia. Él lo va a hacer. Él no se va a quedar quieto en todo esto. Ninguna de las quejas que usted y yo hemos levantado a Dios, ninguna de las situaciones que entristecen nuestra alma no es tenido en cuenta por el Señor. Él sabe lo que está pasando. Así es que eleve su petición a Dios. Elevemos nuestras quejas al Señor durante estos momentos que estamos viviendo de incertidumbre, sí. En estos momentos donde vemos que pareciera ser que todo va como para atrás, como patas arriba, como dicen los abuelos, que todo está patas arriba. Es el mejor momento para orar y llevar nuestras situaciones, estas quejas al Señor, como lo hizo Habacuc. Es el mejor momento de presentar nuestro lamento. Porque miren, no somos solo nosotros, los colombianos, los que estamos viviendo estas cosas. Todos
estamos viviendo esto. El mundo entero, Latinoamérica entera, estamos viviendo estas situaciones. La corrupción a gran escala la vemos en el mundo entero. La violencia generalizada, países árabes, la violencia interna y externa, podemos decirlo así. También todo lo que tiene que ver con altos impuestos, todo lo que tiene que ver con la justicia, la injusticia en la justicia, todo lo estamos viviendo. Estos días veía un programa que me gusta ver de talento. Un hombre norteamericano pagó 37 años de cárcel por algo que no hizo. Y uno dice, 37 años. Pagó de cárcel por algo que no hizo. Es parte de lo que vivimos. Y todas estas cosas que te afligen, que nos duelen, tenemos que saber que debemos llevarlas al Señor. No olvide esto. Estoy por hacer cosas. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán. Para ellos era la intervención directa de Dios y lo que estaba por venir, que vendría el Mesías y bueno, todo eso, lo que tiene que ver con las profecías. Pero hoy para nosotros debemos entender que Él también está por hacer cosas grandes en este país. Porque aunque haya tanto pecado, recuerde que Romanos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Él está por hacer cosas. Y esas cosas las hace Él directamente o las hace por medio de su iglesia. Usted y yo podemos clamar para que Él intervenga o para que envíe algo o haga algo que va a cambiar esta nación. Oremos para que Dios cambie a nuestros gobernantes. Oremos para que Dios cambie el corazón de los corruptos. Oremos para que Dios cambie y lleve al malo a pensar, a hacer lo bueno. No podemos olvidar que Dios tiene el control de la historia. El mundo no se le ha salido de las manos al Señor. Tenemos aquí a nuestro lado nuestros hermanos venezolanos que están enfrentando graves problemas también de opresión. Usted y yo no tenemos la solución a estos flagelos, pero sí tenemos a Dios, que es el único que puede cambiar el rumbo de la historia, de Colombia, del mundo y de todos los países, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Si no quiere pensar en países lejanos, en lo cercano, si no quiere pensar en eso, piense solamente en su entorno, pero es el mismo Dios que quiere cambiar la historia. El Dios que le dijo a Habacuc, estoy por hacer cosas grandes en estos días, es el mismo Dios que hoy quiere hacer esas cosas. Mire, esta pandemia nos está enseñando muchas cosas a nosotros. Y Dios está haciendo cosas grandes en este momento. Dios en este momento, a través de esta pandemia, está trayendo gente a sus pies para que lo conozcan. Aunque hay muchas situaciones económicas difíciles, pero muchos están llegando a los pies de Jesús para rendirse a Él. La solución a nuestros problemas están en el Señor. La solución a la corrupción, a la violencia, a la injusticia, están en Dios. Llevemos estas cosas al Señor. Por eso quiero leerle como principio que puedo extraer. Sé que es un poco largo, pero tome nota y además ahí en el chat lo va a tener. Toda esta situación y este diálogo nos lleva a entender. Debemos entender que Dios no es ajeno, no es indiferente a los grandes problemas que están afectando a Colombia y al mundo. Él intervendrá en su tiempo y como considere correcto. O sea que tenemos que esperar con paciencia.
Dios no es ajeno a nada de esto. Él sabe qué está pasando. Pero quiere que usted y yo miremos, escuchemos y esperemos. Eso es lo que Dios quiere. Que cada día usted y yo podamos esperar en su obrar. Esperar en su soberanía. Vuelvo y le repito, a Dios no se le ha salido nada de las manos. Él tiene el control de la historia. Por eso responde así, como le respondió al profeta, nos responde a nosotros. Estoy por hacer cosas grandes. Y Dios va a hacer cosas muy grandes en esta nación y en el mundo entero. Pero necesitamos entender y esperar en que Él lo haga. Por eso, quiero dejarle algunos retos para finalizar. Retos que obviamente nos ayudan a poner en práctica este mensaje. Y el primer reto que quiero lanzarle o desafío es analizar las situaciones que vive el país y llevarlas en oración a Dios para que Él intervenga. Ojo, analizarlas y llevarlas en oración a Dios para que Él intervenga. El siguiente reto es aquellos pequeños actos que dependan de mí, cambiar los haré como muestra de lo que Dios está haciendo en mi vida todos estos días. Y me voy a explicar con algo bien puntual. Si usted es de los que le gusta infringir las normas de tránsito, pero mantener el billete debajo por si le piden los documentos para librarse de una infracción, ese pequeño acto de corrupción, dejémoslo. Si usted es de los que le gusta pagar para llegar, estar de primero en la fila, dejemos eso. Hagamos lo correcto. Esos son pequeños actos que dependen de nosotros. El tercer reto que le quiero lanzar es, o desafío, ojo, esto es vital. No desconfiar, por difícil que sea la situación, en nuestro Dios soberano que tiene el control de la historia de la humanidad. Mire, la situación está difícil para todos, pero no podemos desconfiar. No podemos desconfiar de que el Dios soberano tiene control de la historia. Y por último, seguir con la certeza de que cuando Jesús regrese, acabará en su totalidad con estos problemas y viviremos eternamente felices con Él. ¿Cómo así? ¿Por qué pensar hasta por allá? Porque hoy la historia nos dice eso. Habacuc no tenía lo que usted y yo tenemos hoy. Usted y yo tenemos ya toda la revelación bíblica. Y sabemos que en su segunda venida Él va a acabar con todo esto. Por eso Dios está por hacer cosas grandes en este momento de la historia. Usted y yo no podemos abandonar, dejar esa certeza, esa seguridad de que Él va a volver y va a acabar con todo esto. Así es que te quiero invitar a que pienses en esto. Quizás te has sentido afligido por causa de uno de estos problemas que te han afectado directamente. Lo que puedes hacer y podemos hacer es llevarla en oración al Señor. Y aunque parezca que no hay respuesta, confiar en que Él no es ajeno a todo esto y está por hacer cosas grandes. Pero requiere de nosotros esperar pacientemente, como dijo el salmista. Esperar en Él y recordar sus promesas diariamente. ¿Qué tal si oramos? Usted que ha llegado por primera vez, que nos está viendo por primera vez y que no ha reconocido a Jesús
como su Salvador personal. Le invitamos a que invite a Jesús a que entre en su vida y sea su amigo. Y también te invito a ti que quizás estás perdiendo la esperanza frente a lo que estamos viviendo, que crees que todo esto va para atrás, de mal en peor. Animarte a que sigas ahí aferrado de la mano del Señor, que Él es el único que puede cambiar la historia, tu historia personal, tu historia familiar, pero la historia de tu ciudad, de tu barrio, de tu ciudad, de tu comuna, del país. Él es el único que puede cambiar la historia, así como cambia la eternidad del ser humano. Puede cambiar tu historia, puede cambiar mi historia, la historia de nuestros gobiernos. Te invito a que oremos en esta hora. Y si quieres comunicarte con nosotros, están estos medios, el chat, déjanos tus datos personales. Queremos hablar contigo, queremos compartir contigo, conocerte más. Queremos ofrecerte una relación de amistad y también queremos ofrecerte la relación que Dios quiere para ti. Esa relación profunda y estrecha donde Él nunca falla. Si quieres comunicarte con nosotros, están todos los canales. Si quieres seguirnos viendo o estar en contacto, tenemos todas nuestras actividades semanales. Pero te animamos a que, a pesar de la distancia, en medio de esta situación, podamos seguir unidos, compartiendo de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué tal si oramos en esta tarde y rogamos al Señor su intervención? Señor, pedimos en esta hora te glorifiques en nosotros. Pedimos, Señor, tu intervención y tu guía. Oramos que obres en la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, pero también en nuestra historia personal. Estas personas que nos han visto, que están viendo este mensaje, toma su vida en este momento. Llega a ellos. Tú que me escuchas, dile: Señor, reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te acepto y reconozco como mi Salvador personal. Permíteme tener una relación de amistad contigo, Señor. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade y a que nada de estas cosas nos hagan perder la esperanza y la certeza de que tú tienes el control. Ninguna situación que enfrentemos en esta vida puede, por difícil que sea, quitarnos la esperanza en el Dios Salvador. Padre, te pedimos que nos ayudes en todo esto, que tu presencia nos guíe y que esta semana que se inicia de labores, esta semana de estudio, esta semana de múltiples actividades pueda ser una semana de bendición, Señor, donde podamos glorificar tu nombre, donde podamos reconocerte todos los días y ver tu obrar diario en nosotros. Por favor, sigue obrando en la historia, Señor. Como lo hiciste antes, síguelo haciendo ahora, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.